Desnudos con huellas de tortura. Marcos Vizcarra, periodista reportero de la revista Espejo y del periódico Reforma, a quien le agradecemos de antemano muchísimo la oportunidad de poderlo escuchar. Él tiene, por supuesto, en la punta de los dedos, de la lengua en este momento, todo el tema de este capítulo más de la narconovela, El Mayo, El Moya, Los Chapos, en fin. Marcos Vizcarra, ¿cómo te va? Muy buenas noches, tengas por allá. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Pues Marcos, ¿quién era Martín García Corrales, presunto operador del cártel de Sinaloa, uno de los hombres cercanos al Mayo Zambada? Y visto ya en perspectiva, ¿qué está pasando en este momento en Sinaloa a partir de lo que haya sucedido con el Mayo Zambada, quien se encuentra en una prisión de Estados Unidos? Bueno, lo que ha sucedido en los últimos días lo resumiste muy bien. Ha habido una serie de asesinatos que, bueno, dan aviso de una situación de violencia que empieza ya a mostrarse tras la detención de Ismael Zambada García en Estados Unidos. Y vaya, uno de los asesinatos justo es el de Martín García Corrales, esta persona de la que nombraste y de la que llama mucho la atención, dado a que el gobierno de Estados Unidos lo había señalado como un operador, uno de los operadores más fuertes incluso del cártel de Sinaloa, por la producción de droga sintética, particularmente fentanilo, la cual, de acuerdo también con un reporte del gobierno estadounidense, había sido transportada, traficada hacia el estado de California. Llama mucho la atención este asesinato justo por la forma en cómo se les encontró, tanto a él como a otras dos personas más, en el municipio de Lota. Fueron amordazados, fueron torturados, o por lo menos eso es lo que se puede encontrar u observar en las fotografías que se tomaron por parte del equipo tanto de los peritos como las personas que se acercaron al lugar para poder hacer también el levantamiento de la zona, y que fueron compartidas con periodistas. Es importante decir, Pepe, que este tipo de situaciones, este tipo de actos, pues han sido normalmente clasificados por las autoridades como situaciones que nos llevan a entender que son por actos relacionados con crimen organizado. Y hoy mismo el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, daba fe precisamente de esta información, de que tanto el asesinato de Martín García Corrales como de otras 9 personas más durante el fin de semana, pues ciertamente están relacionadas con temas de temas criminales, de grupos del crimen organizado. Y esto, Pepe, ha hecho o ha provocado pues que hay una reacción estatal. Hablamos de que este lunes mismo fueron enviados 600 militares a Sinaloa para hacer el patrullamiento, para patrullar en las distintas ciudades, en las regiones que han sido detectadas como focos rojos de violencia o posibles focos rojos de violencia. Es una situación grave a tal punto que el gobernador Rocha Moya está haciendo un llamado a no alarmar a la ciudadanía con especulaciones, porque vaya que hay versiones de lo que sucedió aquella mañana del 25 de julio pasado, cuando se dio esta situación relacionada con el Mayo Zambada, quien a los gringos les cayó del cielo a bordo de un avión que despegó de una pista clandestina cerca de Culiacán, no del aeropuerto de Culiacán, en donde se ha hablado de tantas cosas, hasta de traiciones a la patria. Sí, Pepe, y de hecho también es parte también porque durante el fin de semana se comenzó a circular, incluso en columnas periodísticas, se comenzó a circular la versión de una renuncia también del gobernador Rubén Rocha Moya tras la renuncia de la fiscal general Sara Bruna Quiñones Estrada. Se mencionaba, por ejemplo, en distintas columnas y también en redes sociales, una campaña en la que se decía o se ha expresado de que Rocha Moya habría presentado su renuncia, por ejemplo. Esta información que trascendía tanto en redes sociales como, insisto, también en columnas periodísticas, no ha sido tal. El gobernador hoy se presenta en una conferencia de prensa, un compañero reportero, Rafael González, le pregunta al gobernador sobre estas publicaciones que se hacen en redes sociales y en columnas periodísticas. El gobernador rechaza y hace este llamado a no difundir información falsa relacionada precisamente con toda esta situación que hoy por hoy nos deja una tensión de seguridad. Pues es un asunto delicadísimo. ¿Cómo encaja en todo esto el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda? ¿Cómo encaja un posible entendimiento
de los Chapitos, hablo de Ovidio Guzmán López, de Joaquín Guzmán López, del Nini, quienes están buscando salvación en Estados Unidos con un supuesto acuerdo. ¿Qué tan creíble es la información de que Ismael El Mayo Zambada finalmente no fue secuestrado, sino que le convino ponerse de acuerdo con la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos y viajar a Estados Unidos para ver a sus hijos porque ya está muy mal de salud? Pues bueno, esta versión hoy por hoy hasta no se puede confirmar todavía, Pepe. Creo que empezaremos a ver alguna luz al respecto a partir del 9 de septiembre, cuando comience este juicio en contra de Zambada García en Estados Unidos. Y también se comienzan a circular, normalmente, y cuando ocurren ese tipo de casos, hay una información que es previa, que es información que normalmente se comparte a través de los estrados del gobierno estadounidense y de las cortes, mejor dicho, estadounidenses, del Poder Judicial en ese país. Y podremos también entender si ocurrió o no algún trato, alguna negociación con ese gobierno. Lo que tenemos hasta ahora es una carta que hizo pública su abogado Frank Pérez, donde se menciona que fue llevado en contra de su voluntad, y también tenemos esa postura que dio el embajador Ken Salazar, donde, recordemos bien, el día 9 de agosto mencionaba el embajador en conferencia de prensa que Zambada García había sido detenido en contra de su voluntad. Pues te agradezco muchísimo, Marcos Vizcarra, el poder tener la comunicación directa contigo. Hay muchísima especulación, incluso hoy el presidente de la República hizo una referencia justamente a todo ya no es un caso, ya es un escándalo, el escándalo del Mayo, a lo cual le podríamos agregar el escándalo también del Moya. Pide el presidente bajarle a las especulaciones. Mira, te voy a poner tal y como lo dijo el presidente por la mañana. Todavía se está investigando si son 2 personas que fueron asesinadas. Se está haciendo la investigación, también la Fiscalía, y nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa. Esperemos que no pase a más. Hacemos ese llamado a que se mantenga la paz en Sinaloa, que se piense en el pueblo de Sinaloa. Y no hay más que estos casos. Fue cuando dijo el presidente también que esta misma semana se darán a conocer una especie de primer avance, un adelanto de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República para determinar qué fue lo que sucedió. Hay todavía muchas incógnitas en este momento en el aire. Te agradecemos mucho, Marcos Vizcarra, el haber estado en comunicación una vez más con la audiencia de Grupo Fórmula también. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Marcos Vizcarra, periodista, reportero de la revista Espejo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.